Muy buenas noches. Gracias por estar conectados en este momento a Netflix, Estudios Bíblicos y algo más. Hoy vamos a tener un tema muy importante, el concepto del pecado en las diferentes religiones no cristianas. Antes de iniciar este tema, vamos a tener una palabra de oración para que el Señor sea mostrándonos este tema dentro del programa. Inclinemos nuestro rostro para que por favor tengamos la palabra de oración. Padre, Señor nuestro, te damos gracias, Señor, y te pedimos en estos momentos que sea tu Espíritu Santo guiándonos, Señor, en este programa, Padre. Que podamos entender cómo muchas personas en el mundo ven el pecado. Nosotros como cristianos entendemos muchas cosas y también es importante entender por qué mucha gente piensa así o por qué actúa de cierta manera. Señor, te permitimos en estos momentos que seas tú dirigiéndonos y que este tema quede claro en nuestras mentes y que no entendamos que el pecado ha sido uno de los problemas más grandes de esta humanidad, el cual nos ha llevado, Señor, a lo que hoy en día conocemos de un mundo gris, de un mundo triste, de un mundo enfermo, con muchos problemas, Señor. Guíanos, Señor, y te pido por cada una de las personas que en estos momentos se encuentran conectadas, que seas tú bendiciéndolas, Señor. En nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, amén y amén. 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 Bueno, muchachos, muy buenas noches. Freddy, ¿cómo está? Oscar, ¿cómo Buenas está? noches, Diego. Buenas noches. Entonces, Buenas los noches, Diego. Feliz de estar acompañándolos a todos y a todas las personas que se conecten también en este momento. No se les olviden, como siempre, pueden dejar en su caja de comentarios ahí en Facebook todas las dudas que quieran esclarecer y todas las preguntas que quieran dejarnos para próximos programas. También las sugerencias también lo pueden hacer a través de este medio. ¿Qué más, Oscar? ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios, bien, y muy contento de estar aquí otra vez con ustedes y con nuestros televidentes. Dios les bendiga a cada uno de ustedes en este momento. Vamos entonces a comenzar con nuestro estudio. A los que van llegando, les agradecemos si dejan sus comentarios, sus preguntas. Vamos a hablar de un tema durante esta semana, un tema bien interesante, importante ante todo. Entonces, para que analicemos durante esta semana todo lo que vamos a hablar sobre el pecado. Y hoy nos vamos a enfocar especialmente en la concepción de la idea de pecado en las diferentes religiones, en algunas de las tantas, ¿no? Vamos entonces a hablar de algunas religiones, como es el Islam, como es el hinduismo, y ahí vamos a analizar cómo conciben ellos la idea de pecado. Y durante esta semana vamos entonces a desenvolvernos totalmente con este tema. Es un tema que de pronto no se va a poder dejar totalmente claro en todos los aspectos, pero vamos a de pronto a analizarlo hasta donde la Biblia lo permite. Y quisiera comenzar con un texto para comenzar a analizar este tema, porque es un tema misterioso, es un tema que realmente podríamos decir que es un misterio que Dios nos terminará de revelar de pronto cuando ya dejemos de estar en este mundo. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 7 dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien lo presenta, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Entonces vemos aquí con este texto que el pecado, la iniquidad, es un misterio, entonces vamos a tratar de comprender algunos aspectos del pecado y durante esta semana, como les digo, vamos entonces a analizar algunas cositas de diferentes puntos de vista. Vamos a comenzar entonces analizando lo siguiente. Para muchos el origen del pecado y el porqué de su existencia es causa de gran perplejidad. Ven la obra del mal con sus terribles resultados de dolor, de desolación, y se preguntan cómo puede existir todo eso bajo la soberanía de aquel cuya sabiduría, poder y amor son infinitos. ¿Es esto un misterio que que no pueden explicarse? Y su incertidumbre y sus dudas los dejan ciegos ante las verdades plenamente reveladas en la palabra de Dios y esenciales para la salvación. Hay quienes en su investigación acerca de la explicación del pecado tratan de inquirir lo que Dios nunca reveló. De aquí que no encuentren solución a sus dificultades y los que son dominados por su disposición a la duda y a la cavilación lo aducen como disculpa para rechazar las palabras de la Santa Escritura. Otros, sin embargo, no pueden dar cuenta satisfactoria del gran problema del mal,
debido a las circunstancias de que la tradición y las falsas interpretaciones han oscurecido las enseñanzas de la Biblia referentes al carácter de Dios, la naturaleza de su gobierno y los principios de su actitud hacia el pecado. Entonces, aunque en la Biblia exactamente no profundiza tanto en qué es realmente el pecado, sí nos deja ciertas vislumbres para comprender más o menos no solamente los resultados del pecado, sino también cómo fue mitigado en la cruz del Calvario y cómo fue vencido. Y también nos puede dar alguna otra información con respecto a su naturaleza y por qué nosotros tenemos esa naturaleza pecaminosa. Es imposible explicar el origen del pecado y dar razón de su existencia. Sin embargo, se pueden comprender suficientemente lo que atañe al origen y a la disposición final del pecado, para hacer enteramente manifiesta la justicia y benevolencia de Dios en su modo de proceder contra todo mal. Nada se enseña con mayor claridad en las Sagradas Escrituras que el hecho de que Dios no fue nada responsable de la introducción del pecado en el mundo y de que no hubo retención arbitraria de la gracia de Dios ni error alguno en el gobierno divino que dieran lugar a la rebelión. El pecado es un intruso y no hay razón que pueda explicar su presencia. Es algo misterioso o inexplicable. Excusarlo equivaldría a defenderlo. Si se pudiera encontrar alguna excusa en favor, a favor o señalar la causa de su existencia, pues dejaría de ser pecado. La única definición del pecado es la que la palabra de Dios nos deja claramente allí en Primera de Juan, versículo 3, capítulo 3, versículo 4, donde dice: el pecado es la transgresión de la ley. Es la manifestación exterior de un principio en pugna con la gran ley de amor, que es el fundamento del gobierno divino. Entonces, con esta introducción, analizamos que hay algunos aspectos que son un misterio con respecto al origen del pecado, que cómo fue que se dio eso, pero hay algunas otras cosas que la Biblia sí nos muestra, por las cuales es importante estudiar para de pronto nosotros analizar más profundamente por qué nuestras tendencias, por qué el pecado, por qué y cuál es la solución. ¿Qué dicen ustedes, muchachos? Bueno, gracias, Oscar. Y sí, realmente entender el pecado es algo tan complejo que solamente nos queda a nosotros analizar bien qué es lo que Dios nos muestra a través de las escrituras, de manera que a medida que vayamos avanzando en el estudio de ella, podamos interpretar las diferentes facetas en las que se muestra el pecado. Creo que en este momento el mundo tiene tantos problemas y tantas dificultades, es porque estos temas que son tan esenciales, desde diferentes religiones como lo vamos a ver hoy, eh, tienen diferentes conceptos que no van en armonía con la palabra de Dios. Y eso hace pues que para unas personas que nosotros nos podamos encontrar en cualquier momento les preguntemos, para usted, ¿qué es pecado? Ellos tengan una perspectiva completamente diferente, a pesar de que sean inclusive hasta cristianos y sean personas que dicen creer en Dios. Entonces, para empezar este estudio, vamos a arrancar mirando una de las religiones más grandes y más fuertes que existe en este momento en el mundo. Y esta religión es el Islam. Entonces vamos a ver que en el Islam, ellos, a pesar de que son una religión muy fuerte en lo que es todo lo que es los requerimientos y las exigencias por parte de ellos, vamos a ver cómo es que ellos conciben el tema del pecado. ¿Sí? Entonces vamos a arrancar. El pecado se define como un acto de desobediencia en el cual una persona deja la orden de Alá. O sea, ellos comprenden que no seguir a Alá o no atender las obligaciones que Alá exige, al estar en ese acto de desobediencia, para ellos es pecado. Ahora, un pecador contradice el Sharia al oponerse a una orden de Alá dada en el Corán o el Sunnah, que son, digamos, los escritos sagrados de ellos, ¿sí? Los eruditos describen el pecado como dejar la obediencia divina haciendo lo que está prohibido o dejando lo que es obligatorio. Entonces, el Islam enseña que el ser humano no nace en pecado, sino que se vuelve pecador cuando comete pecados. Y en eso de pronto sí encontramos un poco de concordancia con lo que dicen las escrituras, pero vamos a ver más adelante con lo que empecemos a revisar en cada de los pasajes, en este caso que vamos a citar sobre la perspectiva del Islam, que ellos, a pesar de que, digamos, sí, tienen una noción en que efectivamente las personas no nacen en pecado,
sí, y que los actos es lo que hace a la persona pecador, que podríamos llevar un poco en armonía con lo que dicen las escrituras, pero su perspectiva de lo que es o no es pecado, entonces ya es muy difusa en ciertas cosas. Entonces ahí vamos a mirar esta parte y es muy importante que lo tengamos claro para tener también una perspectiva de cómo es que se mueve el mundo y nosotros también entenderlo a las demás personas a las cuales queremos hablarle o predicarles. Diego tiene el micrófono cerrado. Gracias. Muy bien, respecto a este tema es importante tener claro que en el Islam existe, se pueden decir dos categorías y esas dos se llaman la primera kurf, que significa incredulidad, y la segunda son categorizados como pecados mayores y menores. Entonces, respecto a kurf, que es incredulidad, lleva al individuo fuera del marco del Islam y lo convierte en un incrédulo. Pero se debe quedar claro que el kurf saca a una persona del seno del Islam cuando está consciente de la naturaleza y severidad del pecado que está cometiendo. En esencia, Kur supone salir completamente del Islam y de la obediencia divina. Quien comete Kur es llamado un incrédulo y ya no es musulmán. Aquí entendemos algo. Aquellas personas que son incrédulas se convierten en ese momento para ellos en Kurf o personas que están en incredulidad. Si una persona que está en este estado, que dice el Corán, entrará en el infierno y se quedará allí para siempre. Eso lo encontramos en el Corán, digamos, en las partes del capítulos 984, 24, 55. Debe tenerse en cuenta que no se debe llamar a una persona, a cualquier persona fácilmente kafir o incrédulo a la ligera, sino que esto requiere una decisión emitida por eruditos musulmanes. O sea, no es que cualquiera puede llamar a uno incrédulo, sino ciertas personas expertas que conocen realmente el Corán pueden determinar si una persona o no. ¿Listo? Si una persona, si un musulmán ve a otro cometiendo un acto de incredulidad, debe aconsejarlo para que recapacite, pero no se le debe etiquetar como incrédulo. Entonces, ¿qué se debe hacer? Algo similar que dice la Biblia. Llamar a la persona primero, ¿cierto? Y pues mirar si la persona cambia o no su parecer, pero no inmediatamente llamarle incrédulo. Es importante señalar que a pesar de su incredulidad, una persona puede volver a entrar al Islam en cualquier momento antes de su muerte. Entonces, esta persona simplemente tiene, en su vida puede tener ciertas dudas, ciertas incredulidad respecto al Corán, pero aquí es importante algo, que esa persona puede volver en cualquier momento antes de que muera, porque para ellos después de la muerte pues ya no tendrían en esos casos solución respecto a la creabilidad, frente al crecimiento o credibilidad del libro del Corán. Y también vemos algo sobre los pecados mayores y menores. ¿Qué dice sobre esto? Que el que comete pecados mayores y menores no pierde toda su fe y está dentro del seno del Islam. Pero esa persona es musulmana, pero con una fe que dañada. Gracias, Diego. Sí, señor. Y vamos a analizar de pronto algo aquí que acabo de ver en comentarios para ver si Freddy me ayuda ahí. Elena Barrios dice algo aquí con respecto al Islam. Dice, hola, buenas noches. Buenas noches también, Elena Barrios. En el Islam no hay pecado hasta que éste se ha materializado. Muy contrario a lo que dice la Biblia, que cuando ya lo has pensado o albergado en tu corazón, estás cometiendo pecado. Ellos mismos indican que fue mucho más drástico en relación con el pecado. Interesante el comentario, muchas gracias, Elena. Entonces aquí nos dice ella que en el Islam la idea del pecado es cuando la acción, ¿no? No tanto de donde nace. Nosotros sabemos bíblicamente que todos los malos deseos, las malas palabras, las malas acciones, todas primero están en el corazón, ¿no? Por eso lo que debemos cuidar es nuestro corazón, ¿no? Bien, con respecto a los pecados, ¿cómo los conciben los musulmanes? Bueno, ellos llaman pecado a todo aquello que está prohibido en el Corán. ¿Listo? Entonces, todo lo que en el Corán dice que es malo, pues para ellos entonces es pecado. Las cosas que el Corán no dice que sean pecado, las ven como pecados pero menores. ¿Listo? Entonces, digamos, en su libro, el Corán, que es su libro base, allí tienen registrado todas las cosas que ellos se les tiene prohibido. Bien, dentro de muchas cosas, como lo decía Diego, está uno de los tipos de pecado que es el kafur o el kufr, algo así, es una pronunciación árabe, y eso significa incredulidad. ¿Listo? Dentro de esa incredulidad hay algunos ejemplos, y es el cometer shirk.
Shirk es otra palabra en árabe, y el cometer shirk es lo mismo que el primer mandamiento de nuestra Biblia, que es el tener dioses ajenos o darle la gloria a otro dios que no sea Alá. Ese es el primero que aparece dentro de los 7 pecados capitales que tienen los musulmanes. Entonces, el shirk es adorar cualquier otra cosa que no sea Alá, porque ellos saben que solo Alá merece, ni siquiera a Mahoma. Y ahorita lo vamos a analizar porque bueno, esto es uno de los últimos. Odiar o maldecir a Alá y al Corán, ese es el segundo dentro de este tipo de pecados de incredulidad. Odiar, maldecir, abusar o burlarse del profeta Mohammed. Decir que el profeta Mohammed mintió. Conocer que el profeta transmitió la verdad, pero rechazar seguir sus enseñanzas. Burlarse de cualquier enseñanza del Islam. Postrarse ante un ídolo y adorar al profeta Mohammed de la misma manera que los cristianos adoran a Jesús. Eso es prohibido y esos son de los más graves dentro de los pecados que tienen ellos allí registrados en el Corán. Entonces, algo que puedo rescatar con respecto al método que tienen ellos de su manera de expiar sus pecados, porque allí no hay ningún salvador, no hay, solamente Alá está ahí como dejó su libro y ellos tienen que obedecer y orarle a Alá. Es que ellos tienen un método para diario de estudio del Corán, algo como nosotros debiésemos también hacer, diario estudian el Corán y oran 5 veces. Ellos son 5 veces las que oran al día. Entonces, algo que debiésemos rescatar de allí. Y con respecto a lo que estamos aquí analizando de los musulmanes, estamos viendo entonces para los que acaban de llegar, para los que están llegando, cómo conciben las diferentes religiones el pecado. ¿Listo? Entonces aquí ya empezamos con con esta primera religión, donde nos muestra que no es que nazca ya pecadores las personas, y eso lo compartimos, sino que es el acto, la acción. Pero también entendemos que bíblicamente se concibe que cuando ya uno lo piensa, ya está, según Jesús, cuando dicen ahí en el Evangelio, que cualquier hombre que mira a una mujer para codiciarla en su corazón ya cometió adulterio con ella en su corazón. Entonces, allí vemos la profundidad del pecado y ahí es donde empezamos a analizar esto desde diferentes conceptos. Gracias, Oscar, por lo que nos estaba comentando. Ahora quiero saludar a algunas personas que se han conectado en este preciso momento con nosotros. Jimena Solarte nos dice, saludos amigos. Luz Marina nos está diciendo buenas noches. Hermanos, Dios les dé sabiduría con el tema de hoy. Gracias. Alicia Lozano nos está diciendo muy buenas noches, mis hermanos. Dios les bendiga. Andrés nos está diciendo también buenas noches, mis hermanos. Dios les bendiga. Cecilia nos está diciendo lo mismo. Gracias, Cecilia. Y también tenemos a Graciela, que nos está diciendo buenas noches, Dios los bendiga. Y bueno, hay otra persona, el hermano Armando Marinas. Buenas noches, hermanos. Graciela nos dice buenas noches, Dios le bendiga, muchísimas gracias. Jenny Suárez también nos dice Dios le bendiga, el Espíritu Santo los guíe, bendiciones, gracias. Y por último tenemos una persona que anteriormente no nos había saludado, que es Ana Idalí Hoyos. Buenas noches, gracias Ana, entonces por tu saludo. Para continuar con el tema que estamos trabajando esta noche, con respecto al concepto que en el Islam se tiene para lo que es un incrédulo, o también como lo habíamos tratado como kafir, un incrédulo también es una persona que no cree en el mensaje del profeta Mahoma o Mohammed. Es alguien que no ha pronunciado los dos testimonios. Ellos manejan lo que son dos testimonios. Uno que es la correcta creencia en el Islam o el imán, o lo otro también es que dice que tiene palabra o hace un acto de incredulidad. O sea, que en este concepto una persona que no es incrédula es que no solamente cree en el Islam, sino que sus comportamientos y sus actos van en armonía también con lo que dice el Corán, ¿sí? Ahora, hay un punto importante que hay que entender aquí. Si una persona que no se convierte, que se convierte musulmana al pronunciar el testimonio de fe, que es el Shahadat, tiene una creencia y dice o hace lo que se considera incredulidad o kufr, no necesariamente puede convertirse en un incrédulo. Y esto es interesante por parte de ellos porque pareciera que manejara la noción de que cuando usted da testimonio de creer en lo que dice el Corán y hace lo que es el testimonio de fe, el Shahadat,
De una u otra manera, usted ya tiene una protección dentro de la fe islámica. A pesar de que usted no tenga todo el conocimiento de los actos y comportamientos que le exige el Corán o la vida musulmana, usted no puede ser catalogado como incrédulo digamos, por no solo no vivir bajo los mandatos que ellos le piden, ¿sí? Eso es muy importante tenerlo en cuenta. La razón es que después de convertirse en musulmán hay ciertos obstáculos que impiden a una persona que se convierta en kafir o en kur. Entonces, ¿cuáles son esos obstáculos? Pues que ellos piensan que la vida islámica para alcanzar la plenitud o lo que ellos consideran una vida correcta, pues tiene un proceso, ¿no? No es inmediatamente cuando ellos hacen ese juramento de fe que lo tienen. Y es por eso que a una persona que pronto comete actos que se consideran no puros o no correctos, no se le puede llamar de una vez incrédulo. Por eso, como lo comentaba anteriormente Oscar, tiene que estar, digamos, inspeccionado por unas personas que son los capacitados para analizar si esta persona sí o no puede catalogarse como un incrédulo, ¿sí? Bueno, Diego. Bueno, yo mirando lo que acabó de hablar Freddy, me surge una duda. Muchas veces, incluso yo he escuchado que dentro de las mismas iglesias cristianas que hoy en día existen, muchas veces se le da mucha importancia al tema de la oración de fe. Ustedes recuerdan que hay muchas personas que inicialmente cuando están llegando al cristianismo se les da una oración donde aceptan a Jesucristo. Mire que aquí respecto con el Islam, al parecer es algo muy similar. Recordemos que aquí para que una persona ya se convierte en musulmana, debe pronunciar el testimonio de fe que se llama el Shahadá. Entonces, aquí encontramos cierta similitud extraña, porque muchas veces incluso he escuchado que es muy importante que una persona lo haga. Y yo, digamos, en mi vida he escuchado muchas personas que han tenido la oportunidad de hacerlo, pero bueno, realmente el solo hecho de tener una oración de fe que tú crees en el Señor Jesucristo realmente te hace un cristiano. Eso lo vamos a ver, pero aquí en el Islam para ellos es muy importante que se haga esta oración para poder convertirse en musulmán. Entonces me recordaba todo esto, ciertos parecidos que al parecer uno dice son religiones diferentes, pero pareciera que en esto tienen algo en común, que mucha gente lo toma como si fuera la oración inicial para vivir para ellos un musulmán y en el caso de la iglesia cristiana muchas veces esto se toma como ya el inicio. Incluso he escuchado de gente que dice que no, al usted hacer esta oración, automáticamente ya usted se vuelve cristiano y ahí en adelante usted tiene una vida ejemplar y si peca no importa, pero bueno, eso lo vamos a detallar con detenimiento más adelante. Vamos a ver una de las razones que impiden que una persona se convierta en un incrédulo. Un musulmán puede caer en la incredulidad, como cualquiera, así como el cristiano, siendo cristiano, puede en cualquier momento retroceder o apartarse del camino, pero no convertirse en un incrédulo debido a las siguientes razones. Vamos a ver una. Una es la ignorancia. Un islamizado, un musulmán que creció en un área remota o un musulmán que fue criado en un ambiente laico puede ser ignorante de las creencias básicas, deberes religiosos y prohibiciones del Islam. Tal persona puede no saber, por ejemplo, que el Islam prohíbe la homosexualidad o la obligatoriedad de las 5 oraciones diarias. Estas personas pueden caer en la incredulidad, pero no se convertirán en incrédulos. Miren esto porque es muy importante entenderlo según la perspectiva de ellos. No, recuerden que yo les decía, no todo el que en el Islam, no toda la persona que está alejada del Islam se convierte en incrédula, porque ellos ya dicen acá que la persona no puede ser del Islam o una persona no está realmente en estas religiones porque comete estas cosas por temas de ignorancia. Recordemos que el Señor parte de muchas cosas en el juicio final nos va a juzgar de acuerdo con nuestro conocimiento. Ojo, simplemente son comparaciones, no tienen que ser exactas. Recordemos que estas personas pueden caer en la incredulidad, pero no se convertirán en incrédulos porque a los ojos de Alá pueden ser excusados debido a qué? A su ignorancia. Entonces, ellos dicen que hay muchas personas en el mundo que conocen del Islam, pero que su ignorancia no les ha permitido realmente tener una relación con el Dios que ellos establecen que es Alá. Y esto nos refleja ciertas similitudes con el cristianismo. Sí, señor. Quisiera de pronto, antes de seguir, y para hacer una reseña para los que están llegando, estamos hablando del concepto de pecado en otras religiones. El día de hoy nos vamos a enfocar en esto, mañana vamos a hablar de otros conceptos.
y vamos a tratar de cada día ir avanzando en el concepto de pecado para ir entendiendo más claramente cómo lo entiende el mundo, cómo se concibe en el mundo, cómo se concibe en la religión cristiana, en las denominaciones y en la iglesia a la cual asistimos cada uno de nosotros y más especialmente cómo lo concibe cada uno de ustedes. Así que quisiera hacer una pausa aquí para preguntar a los que nos están escuchando en este momento que nos dejaran el comentario allí en la cajita de comentarios y escribiera para usted qué es el pecado. Dejen ahí el comentario y estaremos analizando sus respuestas, a ver si de pronto podemos analizar algo más a profundidad allí. Entonces, los invitamos a que los que están allí de pronto nos regalen un comentario y usted escriba allí qué es el pecado para usted. ¿Cómo concibe usted la idea del pecado? ¿Será solo hacer cosas malas o qué será el pecado? Entonces, si nos dejan allí sus comentarios y vamos a seguir entonces avanzando. Veo aquí un comentario de Ana Idalí Hoyos. Dice, la señal está intermitente. ¿Qué me dicen los demás? ¿Será que sí o será el internet específicamente de ella? Si de pronto nos pueden colaborar allí, los demás que están viendo esta señal, si de pronto está intermitente para todos o solamente es con ella, entonces nos colaboren allí. Bueno, estamos hablando entonces de algunas de las razones que impiden que una persona se convierta incrédula en el Islam, ¿no? Entonces vamos a analizar una bien importante, otras dos, porque son tres las razones. Otra es el error. Y antes de avanzar con esto, en el Islam, cuando usted recibe esa fe del Islam y usted recibe a Alá como su Dios y a Mahoma como su profeta, usted queda perdonado de todos los pecados. Usted ya queda perdonado. ¿Listo? Eso sucede en el Islam. Pero no es que quede perdonado y usted pueda seguir pecando, no. Ellos también se esfuerzan con respecto a vivir una vida correcta. Pero ¿basado en qué principios? En los que están escritos en el Corán. Es muy parecido al cristianismo con respecto a eso. ¿Listo? Entonces, perdón, en el Islam, el musulmán, la persona que se convierte o que es musulmana, cuando recibe a Alá y a Mahoma, están perdonados de todos sus pecados, pero ahí empieza el trabajo de cada día buscar por así decirlo, la santidad. Entonces, una de las razones que impiden que una persona se convierta en un incrédulo según el Islam es el error. Una persona puede cometer un error y hacer algo que nunca tuvo la intención de hacer. Puede que simplemente cometa un error voluntario y honesto. Por ejemplo, si un musulmán nuevo cree que el consumo de alcohol solo está prohibido en los momentos de oración, desde una perspectiva textual, consumir alcohol, aunque sea que crea que es legal, es un acto de incredulidad, pero esta persona no se convertiría en un incrédulo debido al error que cometió. ¿Listo? Entonces, por error. Allí vemos entonces otra faceta con respecto a la incredulidad. La otra y la última sería la compulsión. ¿Y cómo es la compulsión? Una persona que es forzada a hacer o decir algo que es considerado incredulidad debido a una amenaza directa a su vida, su integridad física o a sus seres queridos. En cualquier situación de este tipo, si el corazón está siempre complacido con el Islam y lleno de fe, la persona queda excusada por el kufr que pueda decir o hacer. ¿Listo? Entonces allí hay algunas semejanzas con respecto al cristianismo, pero vemos también la gran diferencia que puede haber allí con respecto a esto. Bueno, Oscar, veo que hay unas personas que ya nos respondieron la pregunta que usted nos estaba haciendo. Aquí hay una primera que nos dice Doris Sánchez, el pecado lleva a la muerte. Nos da un concepto, o sea, lo que nos conduce a la muerte, me imagino que nos quiso decir. También hay otra persona que nos está diciendo, que es Andrés, el pecado es la transgresión o violación de la ley. Vemos otro concepto por parte de Elena Barrios que dice transgresión de la ley también. Entonces ya tenemos estas, acá, permítame acá, Katy nos está diciendo lo siguiente. Buenas noches, hermanos. Yo me apego al concepto bíblico. El pecado es la transgresión de la ley. Entiéndase por transgresión no solo el acto donde se materializa el pecado, sino incluso la concepción de pecado en la mente. Bueno, Oscar, ¿qué podemos decir con esto que nos están comentando? Bueno, gracias por sus comentarios y realmente sí, como dice Katy, el concepto más cercano al pecado que nosotros podemos concebir textualmente en la Biblia es el que presenta Primera de Juan 3:4, ¿listo? Que es la transgresión de la ley. Y aunque es un acto, nosotros entendemos que todo acto
tiene que haber sido premeditado, porque nosotros no actuamos por así como escuetamente. Tuvo que haber nacido ese momento donde uno pensó hacer las cosas. Es más, en la psicología es errado decir que uno actúa sin haber pensado. Más bien es que no pensó bien lo que iba a hacer, en el sentido de que hizo algo incorrecto, pero tuvo que haber pensado algo así sea negativo. O el decir, no pensó antes de hablar, pues si usted no piensa antes de hablar, entonces no se organiza el vocabulario de lo que va a decir, entonces dice cosas sin sentido. Entonces, todo acto tuvo que haber tenido una concepción en la mente antes de haber sido ejecutado. Entonces, por eso es que nosotros debemos entender que lo que debemos cuidar, primeramente, es el corazón, ¿no? La mente, como la Biblia lo expresa. Y las avenidas del alma, que son las que alimentan nuestra mente, tanto lo que escuchamos como lo que vemos, como las demás cosas. Entonces, ese concepto, claro, es puntual, es claro, es transgredir la ley de Dios. Pero para yo transgredirla, yo debo que haber concebido algo en mi mente, haber alimentado esa mente con cosas que no son las cosas de Dios. Entonces ahí es donde uno debe tener cuidado, donde uno es, cómo uno está alimentando su mente, ¿cierto? Entonces eso es importante allí. Sí, es importante y mire lo que nos dice también Armando Barignan, nos dice, es algo contrario a la verdad, Salmo 53:1. Bueno, también es un concepto amplio con respecto al pecado y creo que todo lo que estamos tocando hoy, a medida que vayamos avanzando en la semana, vamos a darnos cuenta que inclusive puede haber concepciones del pecado a nivel colectivo como a nivel individual. Y eso vamos a avanzar un poquito más porque es muy, muy crucial para tener una concepción de lo que es vivir correctamente bajo los parámetros de Dios. Para continuar con el tema y ahorita volvemos a los comentarios, vamos a dejar que se acumulen un poquito más para volver a hacer un resumen de los mismos. Quería hablarles con respecto al Islam, también con ellos con respecto a, digamos, el hecho de que una persona tenga una interpretación errónea con respecto a lo que es el Islam. O sea, puede que tenga alguna confusión o alguna mala interpretación a la que se adhiere, pensando que lo que cree es en realidad parte del Islam cuando no lo es. Entonces, por esto también una persona no se le puede llamar incrédulo en el Islam. También una persona que después de dejarlo regresa, una persona que a sabiendas dejó el Islam y puede volver a ser musulmán. Su arrepentimiento es volver a entrar al Islam y lo hace repitiendo el testimonio del Shahadat, como lo que ahorita Diego nos estaba comentando, en el cristianismo vendría a ser como la oración de fe o algo parecido, ¿sí? Si dejó el Islam por oponerse o por deber obligatorio, entonces también debe reconocer ese deber. Digamos que solía negar la obligación de las 5 oraciones diarias. Cuando vuelve a entrar en el Islam, debe reconocer que esas oraciones son obligatorias. De lo contrario, su arrepentimiento no sería aceptado. Entonces, pocas palabras, una persona está cometiendo actos que no son correctos, pero en el Islam, si los corrige y vuelve a entrar en el camino correcto, pues ya no se le considera esa falta que había cometido anteriormente. Diego, el micrófono. Micrófono, perdón. Respecto a estos conceptos que escuchamos ahorita con Freddy y Oscar, bueno, aquí nos deja algo muy presente. ¿Cuánto es importante este testimonio, esta oración o el testimonio de fe que se conoce como el Shahada en la religión musulmana? Es muy importante. Y también otra cosa muy importante son las 5 oraciones diarias. Entonces, ¿qué encontramos? Que si una persona puede ir, venir, hace esta oración del Shahada y tiene sus 5 oraciones diarias, pues ya se ve que realmente su arrepentimiento fue aceptado, sería aceptado. Entonces aquí, sin querer de pronto, interpretándolo de pronto no de manera errónea, sino tal como conocemos esta religión, vemos que es algo más por hechos, o sea, yo mismo puedo respecto al pecado, puedo hacer algo, doy mi oración y simplemente doy mi oración cada día a las 5 y doy mi testimonio y ya automáticamente puedo seguir siendo aceptado dentro de esta religión. Es algo que encontramos aquí en este punto. Vamos a ver otro concepto súper importante de otras de las mayores religiones en el mundo. Encontramos, bueno, vamos a ver cuál es el pecado en el hinduismo, que esta es una de las religiones más grandes del mundo. Y encontramos que el hinduismo no tiene un concepto de pecado. Esta sí no tiene un concepto de pecado claro. Aunque los hindúes creen que los seres humanos
pueden crear buenas o malas consecuencias por sus acciones. Esta idea se conoce como karma, de la palabra sánscrita cuyo significado literal es acción. O sea, de nuestras acciones se prácticamente sale este karma y se refiere a la ley que cada acción tiene una reacción igual. Todo lo que haga una persona en el hinduismo tiene una reacción en su vida. Esto es muy importante entenderlo para ellos, ya sea inmediatamente o en algún momento en el futuro. Las acciones buenas o virtuosas, acciones hechas en armonía con el Dharma, es decir, propicias para el avance espiritual, tendrán buenas reacciones o respuestas y malas acciones. Las acciones contra el Dharma tendrán un efecto contrario. Entonces aquí ya encontramos palabras básicas como el karma, el Dharma, todo lo que haga la persona. Digamos que si esto yo lo veo, lo que hemos visto hasta el momento, no sé, voy a hacer una pregunta si alguien la pueda responder mientras hacemos la transmisión. Bueno, los 10 mandamientos de Dios, todas las leyes que existen en el mundo siempre juzgan los actos. No sé si alguien me puede decir cuál es la ley de Dios que juzga la mente. Es extraño. Mire esa pregunta muy bien. ¿Cuál de los 10 mandamientos está rigiendo la mente del ser humano? Recuerden que cuando uno peca, a uno lo pueden juzgar por el mandamiento de, cuando uno miente, lo juzgan contra el mandamiento de no mentirás. Cuando roba, el de no robarás. Y respecto a la mente, ¿qué pecado puede juzgar lo que está en la mente? ¿Quién? No sé si alguna de las personas que están ahí, más adelante me puede decir cuál es el mandamiento, cuál sería el mandamiento. Bien, bueno, con respecto al hinduismo, que es la religión que ahora estamos tocando, la concepción de pecado es totalmente diferente al Islam. Es más, son de las concepciones de pecado totalmente eh, diferentes, ¿no? Cuando lo estaba investigando no se concibe muy claramente porque ellos de pronto el pecado no lo ven como lo ve el cristianismo, como desde el enfoque que lo vemos nosotros o como lo ve el Islam, sino que ellos hablan de algo llamado el karma. ¿Listo? Entonces, como ellos creen en la reencarnación, el hinduismo cree en la reencarnación y un círculo llamado el samsara, entonces es un círculo eterno donde la persona muere y vuelve y reencarna en cualquier otra cosa, puede ser un animal, otra persona, pero dependiendo de su vida anterior, cómo haya sido su vida, así él va a reencarnar en la vida posterior. Entonces la idea del hindú es cada vez tratar de hacer las cosas correctamente para que en la próxima vida ese karma de las cosas negativas que hizo no se le vuelva a como algo negativo o un tropiezo en su vida posterior. Bien, entonces hay algo curioso y es que la expiación que hacen ellos de los pecados, como ellos los hacen de las vidas anteriores, las hacen en un lavamiento en el río Ganges, en el río el río de los hindúes. Entonces, ellos hacen un lavamiento allí literal como algo parecido a lo que es el bautismo, pero ellos lo hacen constantemente. ¿Para qué? Para expiar esos pecados de las vidas anteriores. Entonces, la concepción del hinduismo o los componentes más antiguos de la tradición hindú provienen en gran parte de las raíces culturales indoeuropeas, que alrededor de 3000 años antes de Cristo penetraron en el Valle del Hindú por medio de violentas inmigraciones de grupos arios y que después de asumir algunos elementos autóctonos constituyeron finalmente el llamado hinduismo védico, cuyo exponente fundamental es el Rig Veda, que es el libro, las Vedas, es el libro donde ellos también tienen su información de cada cosa, cómo tienen que llevar a cabo, pero más que todo, ellos tienen una estructura de sacrificios para tratar de apaciguar la ira de los dioses, porque ellos dicen que cuando los dioses están molestos es porque tienen que hacer algún sacrificio, y entonces ahí es donde ellos no hacen sacrificios animales de pronto porque ellos respetan los animales con respecto a eso, si ellos tienen muy claro que los animales no son para el consumo en la gran mayoría, ¿no? El 37% de la India son vegetarianos, es la más grande cantidad de veganos que se encuentran en el mundo. Entonces ellos entienden que los animales de alguna manera pueden ser alguno de los parientes que reencarnó y por eso ellos entonces respetan la vida de los animales. Pero llegan al punto también de adorar a algunos de estos animales. Entonces el hinduismo sí tiene un concepto más complicado con respecto al pecado. Bueno, muchachos, creo que algunas personas ya han logrado participar y quiero hacer una breve pausa para que podamos mirar algunos comentarios adicionales que nos han dado.
Cecilia Leguizamón también nos aportaba que tras transgredir la ley de Dios, con respecto a la pregunta que hacía Oscar, acá nos dicen otro, dice, porque todos debemos compadecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho o cuando estuvo en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Katy también nos dice lo siguiente, en cuanto al cristianismo, la ignorancia o el desconocimiento de ciertos preceptos de la ley divina puede ser excusada ante el tribunal celestial. Y bueno, aquí ya empiezan a responderle a Diego la pregunta que había hecho. Andrés nos dice, no codiciarás. Iván Campo nos dice, dichoso el hombre a quien el Señor no cuenta sus pecados contra él. Y Armando Barinas también nos dice lo siguiente, no codiciarás. De ahí en adelante, ahí nos dicen que el orgullo y los otros dicen que codiciar también. Entonces, Freddy, dígame, lo de Katy es una pregunta, creo. ¿Es una pregunta? ¿sí? Permítanme, Sí. se la coloco nuevamente. Entonces, Sí, para tratar de darle Sí, ahí claridad. coloco otra Dice, pregunta. en cuanto al cristianismo, la fe cristiana, aunque esa la vamos a tocar más adelante, pero vamos a adelantar algo aquí. La ignorancia o el desconocimiento de algún precepto de la ley divina puede excusar a una persona que en su ignorancia acaricia constantemente un pecado. Bueno, entonces interesante esa pregunta. ¿Por qué? Ujú. Porque si nosotros lo ponemos en el plano terrenal, nosotros sabemos que el desconocimiento de la ley no nos exime de la multa. Usted se pasó un semáforo en rojo y si usted no sabía, le van a poner la multa. ¿Listo? Pero pues eso es algo muy obvio, ¿no? Cambio hay otro tipo de leyes que de pronto no son muy conocidas, pero al igual, aquí uno si falla, le ponen su multa. Pero con Dios es diferente, porque Dios nos juzga dependiendo del conocimiento que tenemos. Y ahí es donde ahí entran muchas cuestiones. Por lo menos, muchos hombres en la antigüedad murieron, cristianos, buenos cristianos, murieron en la fe que conocieron y en la fe que profesaron. Y de correcto. pronto no conocieron verdades que hoy día nosotros conocemos más claramente. Es más, si vamos a hacer una comparación de los discípulos de Jesús, que aunque caminaron con el Maestro 3 años y medio y aprendieron muchas cosas, ellos desconocían muchas otras cosas que nosotros sí conocemos. Por lo menos ellos nunca supieron lo de los 2300 tardes y mañanas, de los 1260 días tampoco. No entendieron de pronto algunas verdades que a la iglesia de la Odisea sí la tiene muy clara, ¿cierto? Porque entre más conocimiento, dice Pablo, pues peor el castigo. Por eso él dice, no os hagáis vosotros todos maestros, porque la condenación es más grave. O sea, en las cuestiones de Dios, entre más sabe usted, pues tiene una más grande responsabilidad. Y Dios juzga a cada uno con respecto al conocimiento que tiene, porque sería injusto que Dios me fuera de pronto a mí a juzgar y de pronto yo ignoraba eso. Pero cuando ella dice aquí, esa última parte dice, en su ignorancia acariciada constantemente un pecado. Entonces, digamos, voy a dar un ejemplo. ¿Listo? Yo no siempre fui a la iglesia adventista. Yo no sabía que el sábado era el día del Señor. Y constantemente, pues yo trabajaba y hacía muchas cosas en sábado. Pero sinceramente yo buscaba a Dios. Pero cuando yo conocí la verdad, ¿qué hice? Pues dejé de trabajar y dejé de hacer muchas cosas. Si una persona se le da la información y la persona aún así rehúsa, pues ahí sí ya está, ya tiene el conocimiento, ¿sí? Más o menos es un ejemplo, no sé si de pronto quedó allí resuelta esa pregunta, Katy. Yo le puedo agregar algo adicional. Hay un texto bíblico que nos ayuda a reforzar la noción que Oscar nos está comentando. Y está en Romanos capítulo 2, versículo 14, que dice lo siguiente. Por cuanto los gentiles, y cuando se refiere a gentiles, recuerde que son las personas que no son cristianas, o sea, las personas que no han conocido nada del cristianismo. Dice, porque cuando los gentiles que no tienen la ley, o sea, no tienen conocimiento de lo que es lo bueno y lo malo, hacen por naturaleza lo que es de la ley. Y aquí es interesante porque nos llena mucho más profundamente la cuestión de que porque hay personas en el mundo que a pesar de que no son cristianas, se comportan correctamente. Mire que acá dice, hacen por naturaleza lo que es de la ley. O sea, hay gente que sin ser cristiana pueden actuar correctamente. Y creo que eso lo hemos visto todos. Y dice, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. ¿Por qué? Mire lo que dice el versículo 15. Dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos.
de una u otra manera Dios ha permitido que cada uno de los que existen en este mundo eh, tengan un juicio sobre su mente sobre lo que es correcto y lo que no es correcto. Y creo que al estudiar las diferentes religiones vemos que ellos no tienen la noción de bíblica, pero sí tienen algunos parámetros de lo que es correcto y lo que no es correcto. Ya lo vimos en el Islam, ahorita lo estamos viendo en el hinduismo, pero ellos tratan de, digamos, lo que trata de mostrar es que en su concepto personal tienen alguna idea de algo bueno y algo malo. Y mire cómo termina el texto. Dice que el versículo 16, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Entonces, algún momento Dios llegará a juzgar a cada uno de las personas según sus actos, si hizo lo bueno o lo malo, y bueno, pues en este caso más adelante vamos a profundizar un poquito más con respecto al tema de la salvación, el juicio y todo eso. Pero sí hay que entender que hay muchas personas en el mundo que no conocen la ley, pero cuando el corazón los lleva a hacer lo correcto a veces, pero cuando ya conocen la ley, como dice Oscar, ya no tienen excusa, ya tienen que andar conforme a lo que dice la palabra. Listo, quiero avanzar con un punto esencial con respecto al hinduismo. Y aquí en el hinduismo es interesante, como lo estaba comentando Oscar, con respecto al Rig Veda, que es como, digamos, el compilado de todo lo que son sus signos y todo lo que son, digamos, sus creencias. En los signos védicos, el pecado aparece como un obstáculo para que los dioses acojan el sacrificio y concedan retribución los bienes de esta tierra. O sea, en pocas palabras, si la persona no anda bien, los sacrificios que haga esta persona no van a ser aceptados delante de los dioses. Ahora, ¿qué pasa con eso? Por eso, en el mismo acto sacrificial se pide la purificación del pecado, usando a veces el recurso ritual del agua o del fuego. Entonces, ustedes ven muy constantemente en la cultura hindú que ellos se bañan en los ríos o que caminan sobre el fuego o hacen actos con el fuego, es porque es un elemento divino de ellos con poder purificador y adicionalmente les son dadores de vida. Entonces, ahí podemos ver cómo estos actos que ellos llevan dentro de su religión les ayuda, digamos, a tener una forma de acercarse a su Dios para purificar los actos que no han hecho. ¿Listo? Muchas gracias. Respecto a las respuestas que dieron a la pregunta de cuál era uno de los mandamientos que regía la mente humana, efectivamente es el décimo mandamiento, no codiciarás. Mire que la ley de Dios es tan perfecta que comprende también este aspecto, porque díganme ustedes en alguna vez cuando ustedes han visto a alguien codiciar, esto no se puede materializar, pero el Señor sí ya le dice a cada uno de ustedes, no codicie, que esto viene en la mente. Nunca yo creo que he visto en alguna iglesia o en algún tipo de juzgado donde digan, mire, es que yo lo estoy acusando porque usted codició. Eso no existe. Eso, en la ley del mundo, incluso desde el primer código, el código Hammurabi, que son las primeras leyes que existían, esto tampoco lo ha regido. La única es la ley de Dios. Y entendamos eso porque es importante saber qué es lo que estamos teniendo en nuestra mente. Y eso más adelante lo vamos a mirar con un detalle. Respecto al hinduismo, la divinidad védica, a quien más se recurre pidiendo el perdón de los pecados cometidos, sin embargo, Varuna. Esta es una de las divinidades indoeuropeas más primitivas que constituyen la mitificación de la boda celeste. O sea, ellos ven en ese Dios que efectivamente es tan grande como la boda celeste que cualquiera de nosotros miramos en el cielo. La confesión de los pecados se hace ante él por tratarse del juez por antonomasia. El cielo tiene la altura y la luz suficientes para verlo todo sin que nada pueda ocultarse. Por eso puede ser el mejor juez de los pecados cometidos por los hombres sobre la tierra. Esos pecados también vistos como transgresión de la voluntad de Varuna. Durante el periodo védico y a consecuencia de las elaboraciones teológicas de los brahmanes, la concepción del pecado va tomando el carácter de transgresión a la ley brahmánica. Esta perspectiva se encuentra con toda su fuerza en las leyes del Manu, sobre Odo en el capítulo 11 dedicado a la descripción de los diferentes pecados, de los castigos y penitencias asignados a ellos. Ahí ya se distinguen faltas involuntarias y voluntarias. Una falta involuntaria se obra recitando ciertas partes de la escritura sagrada. En cambio, la falta cometida a conciencia y provocada por el odio o la cólera solo puede ser espiada por medio de penitencias de diversos tipos. Entonces aquí viene
que bueno, si usted comete un pecado, sea voluntario o involuntario, usted puede hacer algo. Y esto pues vamos a ver más adelante qué provoca que el mismo ser humano pueda limpiarse sus pecados haciendo obras. Bueno, y aquí entonces estamos analizando nosotros desde el aspecto del hinduismo cómo conciben la idea del pecado. Y quisiera de pronto ser aquí muy, muy concluyente con el hinduismo, porque el hinduismo mira las faltas, porque como ellos no conciben tanto la idea de un pecado, sino los errores, a las cosas negativas que han hecho en sus días anteriores o las que están haciendo en el presente, eh, cuando las faltas constituyen transgresiones contra personas, son mayores cuanto más alta sea la casta a la que aquellas pertenecen. Entre las faltas enumeradas están las que constituyen atropellos a animales y a plantas. O sea, las faltas más altas que ellos tienen son cuando se cometen contra animales o contra la naturaleza. ¿Por qué? Porque según ellos pueden ser reencarnaciones de anteriores hombres santos, hombres importantes y hasta dioses. O sea, ellos pueden ver que hasta las reencarnaciones pueden ser de dioses en un animal o en una planta. Y entonces es curioso ver cómo ellos conciben la idea de las faltas o de las cosas erróneas, pero directamente es contra la naturaleza, porque ven como que en la naturaleza se funde también la reencarnación y las personas antepasadas. Entonces allí vemos un concepto bien extraño con respecto al pecado y pues basta nomás verle la India, que es una población numerosa, y realmente hay una decadencia en muchos aspectos cuando uno analiza esta cultura. Bueno, gracias, Oscar. Vamos a continuar con otra de las importantes religiones que hay en el mundo para complementar esta noción del pecado. No se les olvide que estamos viendo. Nuestra idea es darle a ustedes un panorama completo con respecto al pecado y no solo queremos mostrar lo que en más adelante vamos a hacer bíblicamente, sino también queremos mirar las demás religiones para que ustedes puedan comprender que muchas veces la noción de pecado el mundo lo malentiende. ¿Listo? Vamos a continuar con el sintoísmo, que es una religión muy popular en el Oriente, más que todo en Japón. Y vamos a ver cómo ellos conciben el pecado, porque es muy parecido de pronto a la manera como concibe también las culturas o la mayoría de la sociedad, lo que concibe como un acto negativo. ¿Sí? Vamos a hablar de esto entonces. Hay que destacar que en el sintoísmo lo más importante es el conjunto social, ¿sí? Allá, digamos, como buscaban como el desarrollo social, cuando se atenta contra la comunidad y se le da prioridad al individuo sobre la comunidad, pues no se ve de una buena manera, ¿sí? Entonces, en el sintoísmo, el bienestar de la colectividad debe ser la preocupación principal de todos sus miembros y aquel que se pone o que pone en riesgo comete un crimen ante los ojos de Kami. Entonces es muy importante entender esto. Ya se ve como el pecado más como una forma colectiva que algo como más que todo individual. Si yo hago un acto que hace que mi sociedad o las personas de mi comunidad se vean afectadas, se considera como pecado. ¿Listo? Ahora, debemos aclarar que el sintoísmo no cuenta como un concepto equivalente al del pecado como nosotros lo vemos en el cristianismo. Ellos lo ven desde otra perspectiva diferente. Entonces, no se les olvide que lo estamos viendo más desde la parte colectiva, ¿no? Ahora, eh, las transgresiones como faltas celestiales, es decir, la destrucción de santuarios u objetos rituales, y faltas terrenales por las que se entiende actos que comprometen la seguridad del grupo, por ejemplo, como el asesinato, el incesto o la brujería. Entonces podemos ver dos categorías, ¿no? Una donde se atenta contra los sitios religiosos, como la destrucción de esos sitios, y la otra como atentar contra la comunidad, entonces a matar a mi prójimo o hacerle un daño a él. Entonces esto se puede también catalogar dentro de los actos pecaminosos para ellos. Ahora, ¿cómo hacen ellos para todos los que cometen este tipo de transgresiones? ¿Sí? Entonces, a los que hacen todo ese tipo de transgresiones se les considera como personas impuras. Entonces, la cual de pronto nosotros lo vemos muy recalcado en la cultura japonesa, que ellos, digamos, una persona que es impura la imposibilita de participar en rituales para honrar
a los kami, y también pues que pueda acarrear la ira por parte de esos dioses. Entonces ahí vemos que una persona cuando hace esos actos se dice que queda impura. Entonces ellos tienen que hacer una serie de ritos o rituales para poder hallar nuevamente esa pureza. Ahora, no solo los actos antes descritos se consideran fuente de impureza, también las funciones naturales del organismo, como por ejemplo la menstruación, la enfermedad, nacimiento o la muerte. Todo eso también puede llevar a que una persona esté impura o esté apartada de su círculo social. Bueno, miremos cómo es la manera en que el pecado en el sintoísmo puede la persona liberarse de esta mácula de pecado. Digamos que ellos llevan a cabo el misogi o ceremonias de purificación, cuyo arquetipo es el baño tomado por el dios Izanagi en la desembocadura de un río. Luego su visita al inframundo, el misogi con frecuencia consiste en actos como tomar un baño en las aguas de una cascada mientras se le lanza a una persona sal. Agua y sal son elementos purificadores por excelencia del sistema de creencias japonés. De ahí que los jinja se ubiquen cerca del curso de cuerpos de agua y se coloquen fuente dentro de ellos, para que los devotos se laven manos y boca antes de visitar a Kami. Recordemos ustedes que muchas veces hemos visto cómo, muchas veces incluso respecto hablando a la sal, que es un elemento purificador, los luchadores de sumo riegan puñados de sal sobre la arena y los dueños de los negocios en Japón sobre sus entradas riegan al amanecer sal para purificar el espacio en el que se van a tomar acciones importantes. Entonces aquí vemos una manera de quitar esa mácula de pecado, es haciendo este tipo de ceremonias de purificación. Así es. Y entonces vamos a ahora aquí a analizar lo que es el jainismo y el budismo. Entonces, estas vertientes y estas ideas, el concepto que se encuentra en ellos, es bien interesante porque ellos muestran el pecado, la idea de pecado, que tiene que ver con el apego. Entonces, con respecto al budismo, presenta que el apego es el mal que realmente está impregnado en toda la sociedad, en todo el mundo, y por eso lo que ellos buscan es desapegarse emocional, materialmente y a veces hasta de su propia mente, porque tratan de, por medio de ese tipo de meditaciones trascendentales y todo este tipo de cosas, hacer una purificación profunda de su ser, ¿no? Entonces, en el budismo se presenta este tipo de concepto del pecado que tiene que ver más que todo con el apego a las cosas, cuando se apega mucho a lo material, a lo emocional, a las personas, y también con respecto a actos que son incorrectos. Y Buda presentaba una ideología, porque los budistas no tienen de pronto un concepto claro de un Dios superior, sino que ellos se enfocan más en el poder lograr hacer las cosas dentro de sí mismos, por eso hacen esas meditaciones trascendentales para poder lograr una purificación del yo, de la persona, para poder obrar correctamente. Y lo que sí podemos resaltar con respecto a estas religiones es que buscan siempre, en mayor medida, tratar de hacer lo correcto con todas las personas, tratar de hacerle el bien a los demás. Bueno, continuando en ese mismo orden, como lo estábamos diciendo, en el budismo el karma juega un papel muy importante. No se les olvide que ellos creen en la reencarnación, entonces sus actos en el momento en que están viviendo ayudan a que sí, en la siguiente vida que vayan a tener sea mejor o sea peor según sus comportamientos. Entonces, el karma es así concebido como un fluido que se apega al sujeto por el solo hecho de cometer materialmente ciertas acciones. Entonces, por eso dice actos buenos o actos malos. Ahora, es verdadera técnica destinada a eliminar el karma. Y eso lo hacen ¿por qué? Por la expiación ascética que ellos llaman del karma. Entonces hacen una expiación y eso tienden a eliminar ese karma. Con el uso no tanto ritual cuanto mágico del fuego. Ahora, un elemento esencial para ellos lo constituye la confesión de los pecados. O sea, cuando ellos confiesan, pueden salir de ese ciclo. Un pecado no confesado determina la permanencia en el ciclo fatal de las reencarnaciones, o lo que anteriormente habíamos hablado del samsara. Entonces, es muy importante ese acto confesional en ellos. Entonces, ¿qué más podemos ver? También se concibe el pecado como un apego kármico, como lo había hablado anteriormente Oscar. Y entonces,
Pero la sede del pecado no está en la influencia maligna ejercida por el fluido kármico, o sea, por todo lo que lo rodea a él, que se apega al sujeto al cometer estas determinadas transgresiones activas, sino que está en la misma decisión desordenada de la voluntad. Entonces, ahí venimos a ellos cómo encierran la posibilidad de vencer su vida o sus actos a través de una voluntad, encerrados en sí mismos. Por eso el yo en las culturas orientales es muy fuerte y ellos siempre hablan, y no sé si de pronto han tenido la oportunidad de ver o leer algunos libros de estas tradiciones que vienen de Oriente, ellos muestran mucho cómo una persona puede superarse a sí mismo, inclusive alcanzar estados de divinidad, como en este caso pasó con Buda. Entonces, Buda era un hombre que llegó a ser Dios. Entonces, ya las capacidades de vencer sus actos malos pueden conducir a una persona a salir de esa ignorancia, de ese ciclo que habíamos visto de cosas desordenadas y alcanzar la plenitud, en este caso, que es lo que ellos buscan al final. Bueno, para el budismo, pues el pecado radica en una voluntad que quiere hacer algo a pesar de que sabe que no debe, o bien porque no lo sabe. El apego kármico puede, pues, producirse por ignorancia. De aquí que la liberación del karma o apego indebido de la voluntad supone la superación de la ignorancia como punto de partida. La primera afirmación de la famosa iluminación de Buda consta precisamente en los residuos kármicos que surgen teniendo como causa determinante la ignorancia. Aquí el pecado se ve como algo que dice que es algo que realmente no queremos hacer o que no se debe, pero lo hacemos, algo muy similar. Dice, el deseo surge teniendo como causa determinante la sensación y el apego, surge teniendo como causa determinante al deseo y la existencia surge teniendo como causa determinante finalmente al apego. Entonces vemos aquí una relación de que es algo que realmente se hace, ¿por qué? Por ignorancia, porque no sabemos. Recordemos que ellos siempre buscan la manera de aprender, de hacer un diagnóstico correcto de las cosas, de lo que lo rodean, y siempre es importante entender que ellos buscan la manera de iluminar conocimiento, siempre buscan conocimiento. Y aquí también tiene que ver mucho con las sensaciones. Muchas personas de esta parte del mundo han encontrado esas religiones algo muy extraño. Dicen, no, pero es que yo siendo cristiano, católico, otra religión, nunca he sentido nada extrasensorial. Pero mire lo curioso, muchas personas, sus testimonios muestran que cuando ellos van a este tipo de religiones o reuniones que ellos tienen, donde empiezan a buscar la manera a través del yoga y otras prácticas a despertar el conocimiento, ellos empiezan a sentir ciertas sensaciones extrasensoriales. Entonces vemos que mucha gente se ha pegado o ha visto estas cosas a través de que de un deseo no racional, sino una razón más sentimental. Así es, Diego. Y con respecto al concepto como se ve en el budismo y estas otras religiones, vemos entonces que hay ciertas ideas muy complejas, muy extravagantes, que podríamos nosotros pensar que se basan más en un obrar propio, ¿no? En un alcanzar cada uno su propia salvación, intentar la salvación por obras, es lo que yo veo planteado en todas estas religiones. Cuando vemos el budismo también se presenta la misma idea y es tratar de que usted pueda llegar a un estado de armonía con el universo y con la naturaleza y con todas las cosas, pero ese esfuerzo viene a ser directamente suyo por medio de esfuerzos de ascetismo, de ayunos, de laceramiento del cuerpo. Entonces vemos una idea que si la vamos a analizar en Occidente, esas ideas orientales, puede haberse infiltrado en muchos aspectos. Podemos ver ejemplos que de pronto se pueden ver hoy día en Occidente con respecto a la salvación por obras o al tratar de expiar sus pecados, pagando, haciendo buenas obras o haciendo cosas para poder mitigar lo malo que se hace. Y quisiera leer un comentario aquí que dice Armando Barinas, me pareció interesante, que estamos hablando de que en algunos aspectos para purificar o para expiar o para limpiar de pecados se le arrojaba sal a la persona y él dice que aquí es diferente. Si echamos sal, entonces es salar a los hogares, ¿no? Es una idea que se tiene con respecto a algunos tabúes, que la sal es salar entonces la casa, es algo de mala suerte, ¿no? Agorero que tiene que ver con eso. Pero sí, entonces vemos que hay una práctica
más bien que está determinada a que el hombre busque cómo él pueda él mismo tratar de salir de esos estados de pecado o de errar con respecto a las relaciones sociales o con sus dioses. Exactamente, Oscar. Bueno, vamos para finalizar con estas, no se las olvide, hay muchísimas religiones en el mundo, pero queremos tocar algunas que nos ayuden a dar como una perspectiva, ¿no? Mañana vamos a ir más de lleno a la palabra de Dios, hoy a mirar bien las escrituras, pero esto nos va a dar como una perspectiva de lo que está sucediendo en el mundo, ¿no? Entonces quiero hablar con respecto a una de las religiones más recientes y más populares dentro de los famosos. Esto es en Hollywood, sé muchas personas que siguen esta religión que es conocida como la cienciología. Y en la cienciología, aquí como es una religión muy reciente, esta apareció más o menos a finales de los 60, 50, si no estoy mal, eh, tiene otra perspectiva muy diferente. Es más, como les había dicho, tiene ya un impulso más hacia lo social. Entonces, un principio fundamental de la cienciología es que el hombre es básicamente bueno. El hombre desde su nacimiento es bueno y lo que busca es sobrevivir y que su supervivencia depende de sí mismo, de sus semejantes y de su logro de la hermandad con el universo. Entonces ahí vemos como esa misma información que habíamos anteriormente visto en Oriente vuelve y se repita acá nuevamente en Occidente bajo esa perspectiva de que el hombre es bueno, pero entonces lo que tiene que hacer es trabajar para ir creciendo espiritualmente y con eso aportar algo a la sociedad. Ahora, sin embargo, sus experiencias en el universo físico a lo largo de muchas vidas, ahí venimos también con un parecido al concepto de la reencarnación, lo ha encaminado hacia el mal, en donde ha cometido pecados o actos dañinos, entonces ocasionando que se vuelva aberrado, separado del pensamiento o del comportamiento racional. Entonces ahí vemos una mezcla entre el pensamiento de Oriente y el pensamiento de Occidente. ¿Y por qué digo eso? Porque ya viene a hablar de la racionalidad. O sea, nosotros al utilizar nuestra mente podemos tener actos buenos o actos malos, pero también hay un enlace con toda la cuestión de la reencarnación y de vidas pasadas y eso. Ahora, estos actos dañinos disminuyen aún más la conciencia del hombre, así como su benevolencia innata como un ser espiritual. Entonces, ellos lo que buscan es reducir en lo posible todos esos actos dañinos para que el hombre pueda concentrarse más en sus actos buenos y así alcanzar una espiritualidad más grande. Ahora, mediante la cienciología, mediante esa ciencia que ellos dicen esta religión, uno puede confrontar sus acciones, erradicar la ignorancia y la aberración que los rodean y llegar a conocer y experimentar la verdad de nuevo. Todas las religiones buscan la verdad, y es así como lo hemos visto. Por ejemplo, las que hemos analizado hoy, el Islam, el budismo, el hinduismo, todas buscan la verdad, ¿sí? Y la libertad del espíritu. Solo se puede encontrar en el camino que lleva a la verdad. O sea, si ustedes quieren ser libres, tienen que buscar el camino que los lleva hacia la verdad. Y me hace recordar un pasaje en el que el Señor Jesucristo decía, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pues bueno, ellos aquí pareciera que predicaran lo mismo. Entonces, lo muestran de esa manera y el pecado está compuesto, según la cienciología, de mentiras y acciones ocultas y por lo tanto es contrario a la verdad. Entonces, por eso ellos evitan tener una vida en lo que vaya en armonía con lo que piensa, su racionamiento y su espiritualidad. Entonces, es como un resumen de todas las religiones que hemos visto hoy con respecto a eso. Bueno, muchachos, como ustedes y los demás personas que nos están viendo se podrán dar cuenta, hemos visto diferentes conceptos respecto al pecado en las religiones que más conocemos, incluso en la cienciología, que es una religión que se ha establecido últimamente. Y de pronto para ustedes, incluso las personas que están conectadas, ha sido un poco extraño, un poco complejo entender todo este tema, pero la Biblia muy claramente, a pesar de que es un tema muy difícil saber de por qué surgió, de dónde nació o cómo lo podemos definir, es algo que la Biblia tiene muy clara. Y la invitación de aquí en adelante de esta semana es sobre todo entender esto que es el pecado,
algo que muchas veces lo entendemos como, no, transgresión de la ley, pero es que es un término mucho más complejo. Ha sido el culpable de que en estos momentos como seres humanos estemos alejados de nuestro Dios. Y si ustedes se han dado cuenta, todas estas religiones, respetando lógicamente a cada una de las personas, muestran de pronto un concepto, no enfatizan mucho en el pecado, sino mucho en las cosas que usted como ser humano puede hacer. El principio de que el hombre puede salvarse por sus obras, que es fundamento de toda religión pagana que hemos visto actualmente, o de pronto religiones que estamos conociendo, antiguas, nuevas, era un principio de la religión judaica. Los judíos, recuerden que en la época de Jesús, ellos veían la ley como la manera en la que ellos podrían, ¿qué? Sus pecados podían ser deshechos, ellos se podían acercar más a Dios a través de la ley, o sea, por las obras que ellos hacían. Recuerden que ellos vivían orgullosos de la manera como vivían, pero realmente en su corazón que no había amor. Recordemos que Satanás lo había implementado y doquiera que se le adopte siempre salvarse por las obras. Los hombres no tienen defensa contra el pecado, mientras que nosotros como seres humanos determinemos que la única manera de salvarnos es por nuestras manos, va a ser una misión imposible. El Señor, recordemos, dio a su Hijo para que todo aquel que creyera en Él no tenga la vida eterna y no se pierda. Esto es muy importante. Nosotros debemos enfocar que nosotros mismos no podemos hacer nada para poder vencer al pecado. Toda acción que hagamos va a ser muerta para vencerlo. Y es importante, a través de esta semana vamos a ver la maravillosa manera en que podemos hacer lo posible para que este pecado no simplemente sea concebido por nosotros, sino que se aleje de nosotros y podamos vivir una vida como la que quiere el Señor, perfecta como vuestro Padre que está en el cielo. Ya para terminar, les voy a pedir el favor que inclinemos nuestro rostro para orar. Padre y Señor nuestro, que tú moras a la altura de los cielos. Señor, te doy gracias por este maravilloso día que tú nos has dado, Padre. Padre, entendemos que el pecado es un tema para muchos muy complejos, para otros es muy sencillo, y así mismo como lo muestran como algo sencillo, les parece algo que no merece la importancia conocerlo, Señor. Padre, entendemos que debemos reconocer cómo un mundo ve el pecado, porque así como tú te acercabas a la gente para entender cómo pensaba, a pesar de que tú conocías todos sus pensamientos, su manera de vivir, era importante que ellos te manifestaran cómo vivían. Nosotros a través de esos estudios estamos mirando cómo el mundo ve esto, Señor, que para nosotros es algo duro, algo doloroso que nos ha alejado de ti, Señor. Permítenos en esta semana comprender más aún este misterio, Señor, que para muchos es algo que realmente no tiene una explicación muy exacta, pero tu Biblia muestra muchos vestigios, muchas cosas que realmente muestran por qué estamos así en esta sociedad que cada día cae más en la oscuridad. Bendícenos, Padre, te damos gracias por todo lo que nos has dado y te pido por cada una de las personas que se han conectado en este día. En el nombre de tu amado Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, muchachos, yo agradezco a cada una de las personas que se han conectado en estos momentos, a las personas que Iván Ocampo, a Armando Barinas, a Luz Marina Suárez Camacho, a Cecilia Leguizamón, y a las demás personas que nos han acompañado en esta transmisión. Yo sé que no es un tema sencillo, pero sí es importante conocer qué piensan los demás, porque realmente cuando nosotros comprendemos cómo piensan los demás, podemos entender su manera de actuar. Así es, Leo. Bueno, sí, como les había dicho, mañana vamos a profundizar un poco más en las escrituras. Queríamos dar una perspectiva de pronto más global. Mañana sí va a ser un poco más directa hacia las escrituras. Entonces, para que inviten a todas las personas, no se les olvide que ahora nos pueden seguir también en YouTube. Pueden buscarnos como Netflix y también en Spotify. Decimos también como Netflix. Si ustedes quieren yendo al trabajo, escuchar un tema de los que ya hemos tratado en estas semanas, ahí los van a encontrar también. Entonces, Oscar, para que dé la despedida. Así es, muchas gracias compañeros, gracias por la información. Esperamos que haya sido de bendición para ustedes, conocer algo más que de pronto se ignoraba y que podamos seguir esta semana estudiando este tema del pecado. Mañana entonces vamos, como dijo Freddy, a analizarlo desde la perspectiva bíblica y otros aspectos más. Y recuerden también que Netflix son estudios bíblicos y algo más. Exactamente, estudios bíblicos y algo más. Entonces, que tengan una feliz noche y que descansen.